Mateo capítulo 14 y versículos 22 al 32, al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El Dios soberano de la tempestad. El Dios soberano de la tempestad. De esto lo voy a hablar en esta mañana. La vida cristiana, hermanos, es difícil. No es un secreto para nadie, ¿verdad?, que la vida cristiana es difícil. Vivimos vidas normales, pero son vidas difíciles. De hecho, encima de las dificultades que pasamos en este mundo como seres humanos, todavía tenemos que batallar con la carne, ¿verdad?, y con el diablo y sus ángeles y con las tentaciones de este mundo, encima de todo lo normal que un ser humano ya sufre. El cristiano todavía tiene una vida más difícil. Y son cosas que Dios pone para aumentar nuestra fe. Pero ¿sabe que gastamos nuestras vidas tratando de evitar las tempestades? Tratamos de evitar las dificultades, pero ninguna persona puede lograrlo de manera exitosa. Así que este sermón es para todos nosotros. Ya sea que estés pasando por una tormenta, o ya sea que estés en dificultades en este momento, o que hayas pasado en algún momento, o que pronto estés a punto de pasarlas, porque si no te han pasado van a llegar. Este sermón es para todos. De hecho, lo normal es que un cristiano tenga pruebas. Lo normal es que un cristiano sufra. Si tú no has tenido pruebas fuertes, es anormal. Y es que vivimos en una sociedad donde gastamos tanto de nuestros recursos y energía para tener una capa de seguridad alrededor de nosotros, pero no es normal. Es anormal que un cristiano no sufra. Entonces, si no ha llegado la tempestad, va a llegar en algún momento. Dios ordena las tempestades en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe y dirigir nuestra mirada hacia Él. Pero las dificultades tienen la capacidad de amargarte o mejorarte. Las dificultades pueden hacerte amargado o pueden mejorar tu fe. Las dificultades pueden desanimarte o pueden fortalecerte. Las dificultades pueden incrementar tu fe o pueden disminuir tu fe. ¿Pero de qué depende eso? Las dificultades pueden enseñarte humildad o pueden hacerte más orgulloso y pueden alejarte de Él. ¿Pero de qué depende? Y eso es lo que vamos a averiguar hoy. En esta historia Mateo nos muestra cómo Dios usa la tormenta. Jesús usa la tormenta con un propósito glorioso. Él quería enseñarles a sus discípulos ciertas lecciones. Y después de un día tan agitado, Jesús les va a mostrar una lección muy grande a sus discípulos que cambiará su vida para siempre y cambiará su ministerio para siempre. Y el pasaje, la idea del pasaje es esta: puesto que Dios quiere que le conozcas más profundamente, Él traerá soberanamente las tormentas para probar tu fe. Puesto que Dios quiere que le conozcas más profundamente, Él traerá soberanamente las tormentas para probar tu fe. Y le voy a dar 5 principios aquí, acerca de las tormentas, las dificultades.
Y obviamente está hablando metafóricamente, ¿no? Le voy a dar 5 principios y el quinto principio es el que nos va a amarrar todo el pasaje, ¿ok? El primero es este: Jesús soberanamente prepara la tempestad. Jesús soberanamente prepara la tempestad. Mira el versículo 22 conmigo, 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús termina su actividad de todo un día, hermanos. Fue un día muy ocupado, pero también muy difícil. Piense conmigo en estos momentos. Jesús no solamente está cansado físicamente porque ya es noche y ha estado trabajando todo el día, pero Jesús está quebrantado de espíritu y Jesús está triste. Al principio del capítulo, antes de este pasaje vemos la alimentación de los 5,000 y antes de eso sanó a todos sus enfermos, y antes de eso, al principio del día, le dan las nuevas de que Juan, su primo, había fallecido. Imagínense, el precursor de Jesús, su propio familiar, le cortaron la cabeza por la verdad, por decirle la verdad al rey. Y Jesús recibe esas noticias ese mismo día, esa mañana. Y de hecho, ahí vemos que en el versículo 13 dice: Jesús se apartó oyendo eso, oyendo Jesús que había muerto su primo Juan, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le seguía a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, Jesús no tuvo ni tiempo de llorar la muerte de Juan. Y llegaron todos. Y Jesús tuvo un día muy cansado, sanó enfermos, alimentó 5,000 personas, 5,000 hombres, eso sin cortar las mujeres y los niños, así contaban los judíos. Imagínense, la multitud debió ser por lo menos 20,000 personas. Jesús está cansado y aún así se aparta a orar. Y lo que vemos aquí es que Jesús prepara soberanamente este día para enseñarle una lección a sus discípulos. Primero, Él preparó este día para que los discípulos aprendieran compasión por los perdidos. Aún a pesar de cómo se encontraba Jesús, Él tuvo compasión. Y prepara este día soberanamente para enseñarle eso a sus discípulos. La segunda cosa es que Él había ordenado soberanamente al niño con los panes y los peces para mostrar su poder sobre la creación. Y alimenta a los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Y lo más importante es que Él preparó el viento y la tempestad para probar su fe y revelarles algo acerca de su carácter divino. Jesús ordenó todo. Él preparó la tormenta. Así que antes de estar a solas en oración, los mandó que subieran al bote y fueran delante de Él. Jesús sabía lo que venía. Jesús a veces dejaba a sus discípulos descansando y Él subía un poquito más al monte o se apartaba de ellos y oraba. Pero en esta ocasión les da un mandamiento y les dice: súbanse a la barca y vayan al otro lado. Y vayan al otro lado. Y entonces Jesús ya tiene preparado todo. ¿Por qué los manda por delante si Él sabe que viene una tempestad? Y Jesús... La mayoría de los comentaristas ponen esto y yo estoy de acuerdo que muy probablemente en ese momento Jesús está orando por sus discípulos, por la prueba que va a venir por ellos. Jesús oraba por sus discípulos. Una de las oraciones más hermosas en la Biblia es por sus discípulos en Juan. Y Jesús oraba por sus discípulos y en ese momento muy seguramente Jesús está intercediendo por sus discípulos por la prueba tan grande que iban a pasar. Y de hecho es hermoso pensar eso, hermanos, porque es hermoso pensar que cuando batallamos a través de las tormentas de la vida, Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Siempre ha sido así, siempre ha sido el intercesor delante del Padre por nosotros. Y Jesús prepara soberanamente. Jesús prepara la tempestad. Él sabía que la tormenta venía y manda a los discípulos. Y Él sabe cuándo la tormenta va a venir a tu vida. Esas dificultades que están pasando en tu vida, Jesús soberanamente las ha puesto en tu vida.
Esas dificultades económicas, esos problemas de salud, esos problemas con otros hermanos, esos problemas en tu vida, todo eso es arreglado soberanamente por Jesús. No se sale de su control. Tú no tienes control. ¿Cuándo empezará y cuándo terminará? Tú no tienes el control. Lo único que tú puedes, con la ayuda de Dios, controlar es la manera en que tú vas a reaccionar a las tormentas que Dios trae. Pero Dios soberanamente lo ordena. Y Él ordena la tormenta soberanamente para sus discípulos. Así que antes de que cualquier dificultad llegue a tu vida, el Señor ya la ha preparado soberanamente y de manera específica para ti. Él sabe exactamente qué tipo de tempestad necesitas tú. Exactamente. ¿Y sabes qué? Casi siempre es donde más nos duele. Casi siempre es donde nos va a traer más a nuestras rodillas. Casi siempre es donde tú tienes más orgullo. Casi siempre es donde te falta más fe. Casi siempre es donde te falta más compromiso con el Señor. Él soberanamente lo está arreglando para traerte a tus rodillas. Así que Jesús manda a sus discípulos y soberanamente prepara esta tempestad. Despide la multitud, se va al monte y manda a sus discípulos. La segunda cosa, segundo principio, Jesús permite y controla la tempestad. No solamente Él la ordena, pero Él la permite y la controla. La Biblia dice, mire el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La Biblia dice que mientras Jesús oraba en el monte, el bote estaba en medio del mar. Y Juan 6, es un pasaje paralelo, y también Marcos 6, nos dice que estaba como a 25 o 30 estadios, que eso más o menos son 6,5 kilómetros. Ya estaban en medio, aquí Mateo nos dice en medio, ¿verdad? Pero estaban justo en medio del mar. Y Jesús permitió y ordenó las olas y el viento. Él sabía exactamente cómo probar su confianza y fe en Él. Es curioso que los discípulos eran pescadores. Y la historia nos dice que en este mar, en este lago, se levantaban tormentas repentinamente todo el tiempo. Y mucha gente evitaba lo más profundo, lo más en medio del mar. Porque había muchos que morían por tempestades repentinas. Estaba rodeado a veces por montañas y a veces entraba, ahí había una entrada y a veces aire entraba, a veces lluvia entraba y levantaba olas y hacía una tempestad. Y a veces era repentina. Entonces muchos morían en estas aguas. Y Pedro, Juan, Jacobo, ellos sabían esto, pues ellos eran pescadores. Y Jesús sabía exactamente cómo probarlos. Porque él sabía exactamente que ellos sabían cómo se comportaba el mar. Y estoy seguro que Pedro, Jacobo y Juan y los demás están, aquí ya se acabó, ¿verdad? Porque todos sabemos cómo funcionan las tempestades en este mar. O sea, Jesús sabía soberanamente, Él controlaba esa tempestad. Jesús permitió, ordenó las olas y el viento. Él sabía cómo probar su fe, sabe cómo probar tu fe, sabe en lo que tú eres débil, sabe dónde y cómo necesitas creer. Hay pruebas que son comunes para todos, ¿ok? Para todos los cristianos tenemos pruebas comunes. Pero también el Señor prueba a cada uno de ciertas formas específicas porque Él sabe exactamente cómo probar nuestra fe. Él sabe exactamente cómo probar tu fe. Y aunque hay pruebas que son comunes para todos, como dice 1 Corintios 10, pero hay pruebas que son específicas para cada creyente. ¿A poco crees que los problemas económicos que estás pasando están fuera del control soberano de Dios? Él los está controlando. ¿A poco crees que esos problemas de salud que tienes tú están fuera del control de Dios? ¿A poco crees que esos problemas que tienes con otro hermano o con algún familiar están fuera del control de Dios? Él los está controlando. Todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida está controlado por Dios. Nuestra primera inclinación es quejarnos, ¿verdad?
Es tratar de resolver todo, pero no entendemos que Dios permite y controla la tempestad. Y constantemente buscamos controlar en nuestras vidas todo y buscamos controlar todo para que la tormenta no llegue, pero nunca podremos lograrlo. Es un esfuerzo en vano. Las dificultades, de hecho, nos destruyen la ilusión de que estamos en control de nuestras finanzas, de que estamos en control de nuestro negocio, de que estamos en control de nuestra salud, de que estamos en control de nuestra familia, de que estamos en control de nuestra seguridad. Es una ilusión, no estamos en control. Jesús controla la tempestad. Tú no. Y hay un punto importante que me gustaría destacar aquí. De hecho, es volviendo un poquito. En el versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera. Los discípulos no están en medio de la tempestad por desobedientes. ¿Sí se fija? Jesús les da un mandato y los discípulos obedecen y están en medio de la tempestad por desobediencia. Ya ves que nosotros a veces sí pensamos, ¿verdad? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Verdad? O te empiezas a ver tu vida, ¿en qué me he portado? ¿Qué he hecho? Si fuera así, ninguno de nosotros estaría aquí, de verdad. Ninguno de nosotros estaría aquí si fuera así. Tal vez porque uno considera a los pecadotes grandes, no he hecho nada de eso, pero todos los días pecamos. Si fuera así, ninguno estaría aquí. Están ahí, hermanos, están en medio de la prueba, pero porque obedecieron a Jesús. Y muchas veces así es. Mientras más sigas a Jesús, a veces más pruebas vienen. Y no están ahí por desobedientes. Dios no está enojado, por decirlo así, contigo. Si tú eres hijo de Dios, el amor y su favor está sobre ti. Pero a veces tiene que corregirte. O a veces quiere incrementar tu amor por Él. Pero los discípulos están aquí obedeciendo al Señor. Y es muy interesante. Porque a veces las tormentas llegan cuando hacemos resoluciones de seguir al Señor más de cerca, cuando decidimos ser más fieles. Ok, ya me voy a poner en serio con el Señor. Haces planes, pides consejo, pides ayuda y entonces las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? Oye, pero si yo le dije al Señor que iba a ser más fiel, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Cuando amas a Jesús, cuando le obedeces, cuando le sigues, ninguna tormenta debería amargarte, no debería darte temor, porque Él está en control de la tempestad. Si Él no diera esas tormentas, imagínate, si Él soberanamente no las permitiera, imagínate lo débil que sería nuestra fe si no fuera pasada por fuego. Y es interesante también notar que en este pasaje vamos a ver que Jesús viene a ellos. Y viene caminando sobre el mar, caminando sobre aquello que los está azotando. El Dios soberano, el que controla la tempestad, camina sobre la tempestad. Es increíble. Ese es nuestro Dios. Él está por encima de la prueba. Él la controla. Hermanos, no importa qué prueba llegue, no hay dificultad que el Señor no conozca y que Él no permita y que Él no controle. Él ha ordenado, Él está en control, Él sabe qué tanto te puede apretar, Él sabe cuánto puedes soportar con la gracia que Él provee. Él sabe. ¿Cómo se dice? Hay frases que usa la gente, Dios aprieta, pero no ahorca. Bueno, eso no es bíblico, ¿verdad? Es porque a veces la prueba nos entrega a la presencia de Dios. O la más famosa, Dios da sus batallas más duras a sus mejores guerreros, ¿verdad? Hay unos que dirán, oye, pues yo seré un guerrero muy bueno porque me han llegado muchas batallas. Pero no es así. No es así. Todos los cristianos batallamos. Todos los cristianos batallamos, hermano. Jesús
calmó la tempestad en el momento correcto. El punto es, Él permite y controla. Él la calma en el momento correcto, cuando todo se va a caer, cuando Pedro está a punto de ahogarse, cuando la barca está a punto de ser destruida, cuando la barca ya no puede soportar, Jesús calma la tempestad. Él sabe cuándo terminará esta prueba, ya sea que sea pronto o ya sea que esa prueba te entregue a la presencia de Dios. De cualquier manera, Él controlará la tormenta y te ayudará a soportarla si tú te entregas a Él. Entonces, estamos aprendiendo que Jesús soberanamente ordena la tempestad, Jesús permite y controla la tempestad. Y número 3, Jesús nos anima durante la tempestad. Jesús nos anima durante la tempestad. Mire el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús nos anima durante la tempestad. La tormenta está en todo su apogeo y los discípulos están aterrorizados, pero Jesús viene a ellos. Yo no sé si los discípulos estaban orando, espero que sí, pero Jesús se acerca a ellos. Jesús es soberano, Jesús sabe dónde están, Él sabe las coordenadas exactas, Él ordenó todo y Jesús viene a ellos. Y el texto no nos dice si imploraron ayuda, pero sí nos dice que Jesús se acerca. El 25 nos dice que era la cuarta vigilia de la noche. Los romanos, los judíos dividían en horas, pero los romanos la noche la dividían en vigilias. Había 4 vigilias y era de las 6 de la mañana, de las 6 de la noche a las 6 de la mañana. La cuarta vigilia era entre las 3 y las 6. Antes de amanecer, cuando está tan oscuro, la oscuridad profunda. Entonces a este momento son como las 3 o las 4 de la mañana. ¿Okay? Y está todo oscuro. Y hay una tempestad y no pueden ver nada. Están batallando para ver. Y Jesús viene sobre las aguas, caminando. Algo que no se ve todos los días. Algo que nadie puede hacer. Jesús camina sobre el agua. Y tú ves, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Liberales y ateos dicen: no, es que probablemente había un pedacito donde estaba, ¿verdad? Arena y todo eso. ¿Cómo se llaman esos? En medio del mar. Y ahí por eso parecía que estaba caminando sobre las aguas, pero no. Y bueno, no hay, históricamente no existe eso ahí en ese mar. Pero bueno, Jesús viene caminando sobre las aguas. Y entonces, a mí se me hace que Pedro y los discípulos eran africanos, porque son bien supersticiosos. ¿Qué fue lo primero que pensaron? Un fantasma. Y así hay muchos, como quiera, mexicanos, bien supersticiosos, que los que se comen las 12 uvas, bueno, ya lo otro no lo digo, lo otro que se hace el año nuevo. Y que te agarran el pelo porque te van a hacer ojo, y que quién sabe qué tantas supersticiones hay ahí, que la sal, que no sé qué tanto, ¿no? Y aquí están los discípulos, un fantasma. Y la palabra fantasma en el griego tiene la connotación de aparición o de apariencia de algo, pero sin ser real. Entonces, de hecho, la palabra fantasma es igual, fantasma. En el griego. Y los fantasmas no existen, ¿ok? Damos eso por sentado, porque a lo mejor habrá aquí algún ignorante, con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto, digo, que piense: ay, es que sí existe, es que mi tío vio, quién sabe qué, es que un amigo que se le apareció, que no sé qué traía tu amigo, pero no existen los fantasmas, ¿ok? La definición de un espíritu es eso mismo, que no lo puedes ver. Entonces, que Satanás pueda hacer y engañar a la gente, claro, sí, pero sí es otra cosa. Los fantasmas no existen, ¿okay? Y me da curiosidad eso, porque estoy seguro que al final del sermón alguien me va a decir:
No, pero mi tía, quién sabe qué. Ahorita le digo, la Biblia lo dice, no existen los fantasmas. ¿Okay? En el mar de Galilea se ponía muy violento todas las cosas. Las tempestades se ponían violentas. ¿Okay? Repentinamente. Mucha gente había muerto y había leyendas que decían que los espíritus de los muertos no solo causaban los vientos y tempestades, pero también venían y ¿cómo se dice cuando los espíritus te molestan? Como que te jalan las patas en la noche, ¿no? ¿Cómo se dice eso? No sé. Entonces venían los espíritus venían a molestar, ¿verdad? Y te espantaban a los marineros y a los pescadores. Y había muchas leyendas alrededor de eso. Entonces Pedro, Jacobo y Juan, siendo pescadores, conocían esas leyendas y conocían el mar perfectamente, ese mar. Lo que me da curiosidad es que en esos momentos difíciles de temor, de terror, nuestra teología nos falla. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? La verdad se convierte en algo muy turbio. Pedro, Jacobo y Juan han seguido a Jesús ya por un tiempo y ellos regresan a su creencia de que son fantasmas. Su teología les falló. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso a nosotros, verdad? Nos falta la fe en el Señor y creemos las cosas más irracionales en medio de la tempestad. Como es un fantasma, ¿verdad? O el diablo me hizo hacerlo. O cosas así, ¿no? Una vez un señor en Zambia me dijo, pastor, regáleme una Biblia porque cuando tengo una Biblia en la mano yo no me emborracho, ni golpeo a mi esposa. Y muchos zambianos duermen con una Biblia bajo la almohada. Literalmente, miles de zambianos hacen eso. Porque creen que por osmosis se les va a pasar el poder. No la leen. O la Biblia es como que un amuleto de la suerte para ellos. Y aquí le falla la teología a Pedro y a los discípulos. Y así nos falla a nosotros en medio de las dificultades. La verdad se hace un poco turbia y entonces empezamos a creer cosas irracionales. Pero volvamos aquí al punto principal de esta sección. Jesús nos anima durante la tormenta. ¿Cómo nos anima Jesús? ¿Cómo anima Jesús a los discípulos? Mira el versículo 27. Pero enseguida Jesús, escucha su mala teología. Y Jesús enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. No temáis. Yo soy, no temáis. ¿Sabes qué está haciendo Jesús aquí? Escúcheme bien. Jesús les asegura su presencia durante la tormenta. Los discípulos, como tú y como yo, dudan. Y Él les asegura que es Él mismo. Pero ellos requieren una prueba. Y para la gente sin fe, siempre la prueba es requerida. En Mateo capítulo 12, los fariseos vienen y le dicen, danos una señal de que tú eres. ¿Y qué dice? Generación adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada, porque alguien que no tiene fe siempre demanda señal. Las promesas no son suficientes. Yo soy, no temáis. La verdad no es suficiente, necesitas una señal. ¿Por qué? Porque no tienes fe en lo que Dios ha revelado. Una señal, una demanda de señal normalmente es falta de fe. Señor, muéstrame con cuál me caso. Aquí tengo dos opciones, ¿cuál de las dos? Nada más escoge ya. ¿O qué trabajo? ¿O qué estudio? ¿O qué? En fe toma una decisión y afronta las consecuencias, buenas o malas. El que demanda señal normalmente no confía en las promesas de Dios. Y demanda una señal, ¿verdad? Y le pide, Jesús, permíteme que vaya a ti, ¿verdad? Y camine hacia ti. Y en su misericordia, Jesús se lo permite para darle la señal. Solamente en su misericordia, para animar su fe.
Y en el versículo 29 vemos que Pedro comienza a tomar la confianza, pero al ver las olas duda y se comienza a hundir. Pedro ya estaba caminando sobre las olas. Eso ya es un milagro tan inusual. ¿Qué otra prueba quieres? Que Jesús está ahí contigo. Estás viendo la protección de Jesús y aún así dudas. O sea, Jesús está mostrándote: yo soy. Te deja caminar sobre el agua. Y así somos nosotros. Jesús anima nuestra fe. Jesús nos da promesas. Jesús ha hecho tanto en tu vida. Jesús te ha dado bendiciones. Jesús te ha protegido. Y aún así nosotros le somos infieles y nos falta la fe en medio de la tormenta. Nos enfocamos en las olas y no en aquel que nos está llamando. Perdemos la mirada. Vemos su poder, vemos su amor, vemos sus bendiciones y nos enfocamos más en las dificultades. Pero Jesús continúa animando nuestra fe. Sus promesas siguen firmes, sus bendiciones siguen fluyendo, su amor es aún real y su protección aún es evidente. Jesús es misericordioso. Ahora, un paréntesis aquí, porque a veces yo me identifico con Pedro, ¿no? Vamos a aventarse, a tomar riesgos pero ¿sabes qué? A veces le echamos mucho a Pedro, porque Pedro luego dice algo. No, Señor, yo no te voy a negar, aunque todos te negaran, ¿no? Mañana me vas a negar. Soy yo, no temáis. Ok, si eres tú, déjame caminar sobre Luego dice algo Pedro, siempre. Y le echamos mucho a Pedro. Pero los otros discípulos se quedaron en la barca. Yo creo que yo prefiero un Pedro mojado que un Tomás seco. que no se aventura, que no cree. Pedro por lo menos cree y se empieza a hundir, ¿verdad? Pero a veces le echamos mucho a Pedro, ¿no? Pero después vemos a Pedro tener suficiente fe como para predicar a los judíos en Hechos capítulo 2, donde 3,000 personas conocen al Señor en un día. Porque el Señor está perfeccionando la fe de Pedro. Ahora, él estaba probando la fe de los discípulos y entendió su debilidad, por lo cual les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. Eso se repite, ese no temáis se repite 365 veces en la Biblia. Debe ser algo importante, ¿no? Ahora, escúchame bien. Aquí hay algo bien importante, hermanos. ¿Se da cuenta lo que está haciendo Jesús? ¿Sí se das cuenta lo que está haciendo Jesús? Jesús les está hablando verdad divina. Ellos dejaron la verdad, pensaron que era un fantasma. Y Jesús les habla verdad. Jesús les anima con esta verdad. Yo soy. Yo soy. ¿A qué les recuerda eso? Es el Dios soberano. Es el Dios autoexistente. Yo soy, no temáis. En medio de la tormenta, nada nos puede animar y nada nos puede ayudar a sobrellevar las dificultades más que la verdad de la palabra. Tú puedes intentar, hay muchas maneras de sobrellevar las dificultades, a través de doctores, a través de medicinas, a través de, ¿verdad?, de otras cosas que nos van a ayudar probablemente físicamente, pero últimamente nuestro espíritu, lo que pertenece al Señor, solamente puede ser animado por la verdad. Tú puedes escapar. Hay muchos que escapan la realidad, se van y se encierran en su cuarto por mucho tiempo, están nada más viendo en el celular todo o en la televisión y se encierran, o algunos que se van al alcohol, ¿verdad? Y puedes escapar la realidad, pero no va a cambiar la situación en tu corazón. ¿Qué es lo que Jesús usa para animar la fe de los discípulos? La verdad. La verdad. Yo soy, no temáis. En medio de la tormenta, Jesús usa la verdad. Las verdades bíblicas nos mantienen firmes. Cuando un hermano te anima con la verdad de la palabra, eso te animará a sobrellevar la dificultad. Lamentablemente, hay cristianos que no viven expuestos a la verdad. Estamos expuestos a todo tipo de ideas. Vemos y escuchamos ideas toda la semana.
¿Y crees que con 2 horas que vienes el domingo a la iglesia, ya con eso estarás expuesto a la verdad? Total, o sea, suficientemente. No, tú necesitas empaparte de la verdad, porque es lo único que va a hacer algo en tu corazón y en tu mente. Cuando la palabra toma raíces en tu corazón. Y Jesús nos repite las mismas palabras hoy, en medio de la tempestad. Él nos dice, no temáis, yo soy. La verdad de la palabra es lo único que puede animarnos. Porque es lo que Dios ha diseñado. 3 cosas hemos visto, hermanos. ¿Todavía está conmigo? ¿Sí? ¿No se me ha dormido? No. Ok. Bueno. Está bien cómodo aquí, ¿verdad? Hace un poquito de calor, pero está cómodo. No sé, yo sudo. Entonces, no prendimos el clima hoy, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? Jesús nos enseña durante la tempestad. Número 4, Jesús nos enseña. El 3 era Jesús nos anima y usando la verdad. Número 4, Jesús nos enseña durante la tempestad. Ve el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Jesús nos enseña. Jesús enseña durante la tempestad. Jesús es el maestro por excelencia. Él sabe enseñarnos las mejores lecciones. Él sabe las lecciones que necesitamos y cómo enseñarnos esas lecciones. Él ha ordenado las tormentas y ha puesto las pruebas para enseñarnos las lecciones que Él quiere demostrar. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está enseñando en esta prueba? ¿Qué les está enseñando? Primero, Él les está enseñando que Él controla la creación, por lo tanto, Él está en control de la tormenta. Piensa esto, hermano. Los miles y miles de millones de detalles del universo que tenían que juntarse para que los discípulos se encontraran en el lugar correcto, en la barca correcta, en el mar correcto, a la hora correcta, para que la tempestad llegara con el propósito correcto. Jesús controla toda la creación. Todos los días hay infinidad de detalles en tu vida que Jesús controla. ¿Para qué? Para acercarte más a Él. Cada prueba, Jesús controla todo. Jesús, imagínate los millones de detalles que tiene que controlar para que la prueba llegue en ese momento adecuado y la prueba correcta a tu vida para que produzca el resultado correcto, que es aumentar tu fe. ¿Sí me sigues? Jesús controla la creación. Él les está enseñando que Él está en control. Y no solamente está en control, Él gobierna. Él viene caminando sobre las aguas. Y a su palabra, Pedro puede caminar sobre las aguas también. Jesús nos enseña que Él está en control de todo. Número 2, Jesús nos enseña que debemos tener fe en Él. Él les está enseñando eso. Mire, piense esto. Mire el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Métanse en la barca y vayan a la otra ribera. Jesús ya les dijo inherentemente ahí que van a llegar a la otra ribera. ¿Por qué no confiar en las palabras de Jesús que les dijo van a llegar a la otra ribera? No importa lo que pase, tú tienes que tener fe porque Él dijo que van a llegar a la otra ribera. Jesús está en control. Si Él ya lo dijo, así va a pasar. No importa cuán fuerte la tempestad. Ellos llegarían a la otra ribera, al otro lado. Pero dudan. Número 3, no debemos temer. La Biblia nos dice eso 365 veces. Y ellos tenían todo el Antiguo Testamento, que es donde más se dice, no temáis, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo.
Jesús también nos enseña que Él es misericordioso aun cuando dudamos. Mire, Pedro duda y Él lo rescata. Pedro duda y lo rescata. Jesús tiene misericordia en medio de la prueba. Jesús tiene misericordia, hermanos, aun cuando dudamos. Y son lecciones que aprendemos. Pero Jesús no anduvo sobre el mar para enseñarle a sus discípulos cómo caminar sobre el agua. Jesús no anduvo en el mar para que ellos supieran cómo. Jesús quería enseñarles que Él siempre está ahí, incluso en medio de la tormenta. Que Él los va a librar a llegar a la otra ribera. Que cuando las olas azotan, cuando los vientos soplan violentamente, cuando nuestra mente está derrotada por el miedo y cuando todo parece perdido, el Maestro viene y dice: yo soy, no temáis. Él está ahí. Él te enseña que en medio de la tormenta, aquí está la verdad: yo soy, no temáis. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué señal necesitas? Una señal nunca va a ser suficiente, porque una señal puede ser interpretada subjetivamente por diferentes personas. Por eso, hermanos, mucha gente dice: ay, es que se me está abriendo una puerta aquí, ¿verdad? La voy a tomar. No, una puerta abierta no es indicación inequívoca de la voluntad de Dios. ¿Qué tal si abres la puerta del otro lado está Satanás? ¿Verdad? Normalmente, si estamos siguiendo al Señor y estamos siguiendo sus principios y le amamos, normalmente una puerta abierta probablemente sí viene al Señor, pero no nos podemos estar 100% seguros. O a veces cristianos dicen: es que tengo paz con esto. No importa cuánta paz tengas, es algo subjetivo. Lo que es objetivo es la verdad de la palabra. Eso no cambia. Y Jesús dice: yo soy, no temáis. No necesitas señales, solo necesitas la verdad y tener fe en lo que Jesús dice. Él es el mejor maestro. Y en esas tormentas es cuando nos enseña las verdades más grandes y más profundas, y cuando más aumenta nuestra fe. Cuando todo está bien, creemos que estamos en control, y nuestra fe a veces está muy así, mira. Está muy plana, no sube, no incrementa, pero en las tormentas, cuando pasamos a través de la dificultad, el Señor incrementa nuestra fe. Por último, número 5. Ahora, antes de darle todo el punto, le voy a decir esto. El pasaje no se trata de la tormenta. Aunque he hablado 38 minutos, 39 minutos de la tormenta. El pasaje no se trata de la tormenta. Son los medios para llegar al fin. Aquí está el centro, el meollo del asunto. Jesús revela su persona durante la tempestad. Jesús se revela a sí mismo durante la tempestad. Mire el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Porque alguno probablemente está pensando: oye, falta el pasaje más importante. Exactamente. La tormenta es un medio para llegar al fin. Que Jesús se revele a sí mismo a ti. Que Jesús revele su persona. Que Jesús revele su carácter a ti en medio de la tormenta. Dicen aquí los discípulos: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí finalmente llegamos al clímax del pasaje. Aquí es donde Jesús revela por qué preparó la tormenta, por qué la permitió, por qué la controló, por qué los animó durante la tormenta, y sobre todo revela por qué es lo que quería enseñarles durante la tormenta. Todo lo que hemos dicho nos lleva a este pináculo del pasaje. Los discípulos adoran a Jesús y declaran y reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Al adorar a Jesús, escuche bien, al adorar a Jesús y al reconocer que Él es Hijo de Dios, estaban reconociendo, ¿sabe qué? ¿Qué están reconociendo? Usted sabe, su deidad, que Él es Dios. Pero es tan importante, porque este pasaje no se trata de la tormenta principalmente, es el medio para llegar a que Jesús es Dios. El pasaje, la historia se trata de la revelación de Cristo como Hijo de Dios y cómo finalmente los discípulos lo entendieron. Hasta este momento todavía no entienden que es Hijo de Dios.
En Mateo capítulo 8, Jesús se revela como el Hijo del Hombre. Justo antes de la tempestad en Mateo 8. Y Él les está mostrando su poder divino por los 8 capítulos o 6 capítulos y tantos días y días y días con ellos. Y no han entendido que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios en la carne. Y finalmente lo entienden ahora, que incluso le adoran. Y hermanos, aquí es donde quería llegar, a presentarte a Jesús, el Hijo del Dios viviente, el que te puede ayudar en las tormentas, el que quiere que lo veas a Él en las tormentas, el que quiere que caigas a tus rodillas y le adores en la tormenta, el que usa la tormenta para mostrarte quién es Él, que Él es Dios, que Él está en control, que Él es poderoso, que Él es Jesús, que Él es el Hijo de Dios y que a Él solamente debes adorar. Ahí va la tormenta, para ese punto va la tormenta, para presentarte a Jesús, el Hijo de Dios. Y es un poco triste que a veces tardamos tanto para llegar a ese entendimiento. Los discípulos tardaron tanto, hermanos. Jesús ya tiene tiempo en su ministerio y tardaron mucho. Vieron los milagros, vieron las sanidades, vieron la expulsión de demonios, vieron cómo calmó la tempestad en capítulo 8, e incluso la alimentación de los 5,000, pero no fueron suficientes para afirmar su deidad. Incluso el pasaje paralelo en Marcos capítulo 6 nos dice que aún no habían entendido por la dureza de su corazón. Aquí Mateo se enfoca en lo positivo, cómo finalmente lo entendieron. Marcos se enfoca en lo negativo, no lo habían entendido. Pero así somos tú y yo. Vemos las obras de Dios en nuestra vida, vemos sus bendiciones, vemos su amor, vemos su cuidado, vemos su protección y aún así dudamos. Y aún así estamos tan cegados a que la prueba no es para que a ti te amargues más. La prueba no es para que tu orgullo crezca. La prueba es para que tú veas al Hijo de Dios. La prueba es para que entiendas quién es Dios, que hay un Dios y no eres tú. La razón por la que sufres esas dificultades económicas es para que veas que hay un Dios que provee y no tú. La razón por la que tienes problemas con otros hermanos es para que veas que hay un Dios y no eres tú no eres el centro de todo. La razón por la que tienes problemas de salud es para que veas que hay un Dios autosuficiente y poderoso y tú no eres, tu cuerpo es frágil. Mira a Jesús, adora a Jesús. Y este es el fin de toda prueba, que conozcamos más a Jesús. Y la gran mayoría de las veces, escuche bien, la gran mayoría de las veces estamos en medio de la prueba y ¿qué es lo que estamos orando? Sácame de aquí, quítame esto, quítame la prueba. Pero Jesús, la gran mayoría de las veces no cambia las circunstancias. Jesús a veces incluso las hace más fuertes. Pero lo que cambia en medio de la prueba, hermanos, la gran mayoría de las veces es la manera en que vemos la vida. Jesús cambia el chip y nos trae a nuestras rodillas a rendirnos. Hasta que tú te rindas, hasta que tú no te rindas, entonces no va a pasar. Hasta que tú no te rindas, no la vas a ver diferente. Muchas veces hasta se te olvida la prueba. Una vez que Jesús se convierte en tu adoración. Una vez que tú te quitas del pedestal y te dejas de adorar a ti y ves a Jesús. Hermano, Dios prueba tu fe para incrementar tu fe, pero no solo para que tengas más cantidad de fe. Escucha bien. No es para que incremente tu fe en cantidad, sino para que aquel que es el objeto de tu fe sea más real en tu vida. Porque sabe que a veces hablamos de la fe, pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe, verdad? Y tenemos definiciones en la Biblia de la fe. Pero la fe en sí no es tan importante como el objeto de la fe. Tú puedes tener fe en lo incorrecto, en las cosas incorrectas. Este es el problema, mala teología. Muchos cristianos dicen, yo tengo fe que todo va a salir bien. Eso no es fe. Bueno, será fe, pero el objeto no es lo correcto. Yo tengo fe que todo va a estar bien. Eso no es fe, hermanos. Eso no es fe bíblica. Yo tengo fe en mi Dios.
Yo tengo fe en sus promesas. Eso es fe bíblica, hermanos. La fe no es tan importante como el objeto de la fe. El carácter de Dios y las promesas de Dios. Con esta prueba Jesús les dice, yo soy el Dios de la tormenta, yo la planeé, yo la permití, yo la controlé para enseñarte más acerca de mí, para que conozcas a mi Hijo más profundamente. Por esta razón Pedro pudo hacer una de las confesiones más grandes. Mira el versículo 16, capítulo 16, perdón. Capítulo 16, versículo 16. Mire capítulo 16, versículo 16. Jesús les dice, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Capítulo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una de las confesiones más grandes en la historia de la humanidad es esta. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero Pedro tuvo que pasar por la prueba. Pedro tuvo que hundirse para que él pudiera entender que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Y esa es la confesión de Pedro. Y miren el capítulo 8. Capítulo 8, regrese conmigo al capítulo 8. En el capítulo 8 hay otra tormenta. ¿Se acuerda de esa tormenta? Jesús está durmiendo en la tormenta. ¿Se acuerdan de esa? Están en la barca. Y Jesús duerme y ellos, estamos pereciendo, perecemos, Señor. Mire el versículo 23. El versículo 24, y aquí se levantó del mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y versículo 26, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Lo mismo, está tratando de usar la tormenta para incrementar su fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar se hizo grande bonanza. Mire el versículo 27. Mire esto bien detenidamente. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Ahí está la pregunta. Y ahora finalmente, 6 capítulos después, finalmente los discípulos tienen una respuesta a esa pregunta tan grande. ¿Quién es él? Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Si ven la relación, hermano, no sabían quién era todavía. Jesús tenía que ser más real. Y Jesús usa otra tormenta. ¿No entendiste la primera tormenta donde casi fallecías? Aquí te va otra. Para que Jesús se muestre real en tu vida. Hermano, después de la tormenta, la reacción de los discípulos fue de adoración. Jesús sabía que necesitaban esta prueba para poderle adorar como Hijo de Dios y no solo seguirle como un rabino más. Los discípulos necesitaban esta tormenta para que Jesús pudiera revelarse a sí mismo de una forma poderosa y que ellos supieran quién era verdaderamente. Él quiere que tú le conozcas, Él quiere que tú le adores. Y de esto se trata la tormenta, de que Jesús se revele a ti, que Jesús revele su carácter en medio de la tormenta. Y probablemente en este momento tú estés pasando por esas dificultades. Dobla tu rodilla. No seas como los discípulos, que necesitas más tormentas para que finalmente doble tu rodilla y tú adores a Jesús y rompa ese orgullo en tu corazón y que te quebrante totalmente. Dobla tu rodilla. Y como dice el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo seré adorado entre las naciones. Vamos a orarnos. Bendito sea, Señor, porque grande es tu amor y grande es tu fidelidad, grande es tu misericordia, Señor. Tú nos pasas por en medio de las aguas, no para tener una tormenta, Señor, sino para que Cristo sea revelado. Para que finalmente, Señor, veamos a Cristo. Oh Padre, en esta mañana, abre nuestros ojos, Señor. Abre los ojos de mis hermanos. Quita la queja, quita la amargura,
el enojo porque estamos en medio de pruebas. Oh Señor, pero abre nuestros ojos para ver a Cristo. Cristo sentado a la diestra intercediendo. El Cristo que dice, yo soy, no temáis. Incrementa nuestra fe en aquel que es el objeto de nuestra fe. Y ayúdanos a confiar en ti, Señor, en medio de las pruebas. Y Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, las pruebas que estás trayendo en su vida son para que esa persona pueda conocerte como Salvador. Si hay alguien que necesita a Cristo en esta mañana, tráelo hacia ti, Señor. Que se le pueda compartir el Evangelio, Padre. Que pueda escuchar la convicción del Espíritu y reconocer que tú eres Dios y no hay más. Oh Padre, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestras tormentas y alzamos nuestra mirada sin ver a las olas, pero viendo a aquel que camina sobre el mar. Para que tú nos lleves seguros a la otra ribera y que podamos ver a Jesús como el Hijo de Dios que nos lleva a través de las tormentas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.